Hola, flaca. Hola. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Excelente, profe. ¿Y usted qué tal? Muy bien. ¿Cómo va todo? ¿Me mandaste la info el correo? Estoy mandándola, profe. Listo, ya voy abriendo acá. Profe, pero yo no realicé el PowerPoint del comparativo todavía. Lo estoy terminando. ¿Tú me Es enviaste? un ejercicio de aplicación, análisis comparativo desde entre bloques económicos y las recomendaciones para el comercio exterior colombiano, ¿verdad? Sí, pero ya, ¿hay algo para presentar ahorita mientras terminas? Sí, claro. Hice la Alianza del Pacífico, profe. Espérame un segundo. Lo proyecto y te doy unos minutos para que termines. Dame un segundo. No ha llegado nada, flaca. Profe, ¿y dice mensaje enviado? Dime. Ahí dice mensaje enviado, se lo acabé de enviar. ¿Qué correo? Alejandro Escobar B, @hotmail. Espera, a ver. Lo voy a refrescar a ver qué dice. Está lento mi portátil. ¿Lo reenvío, profe? Espérame un segundo a ver qué llegó aquí. Es que está muy lento. Ah, no, ya llegó. Mentiras. Venía por la séptima, ya llegó. Dame un segundo. Pacífico no es con ese. Lo guardé mal, profe, lo guardé mal, le fue afán. Ok. Pero el título no quedó mal. Bueno, espérame un segundo. Está cargando.
Es este Flaca, ¿cierto? Sí, señor. Muy bien. ¿Cuánto te demoras organizando la otra presentación? ¿15 minutos? Honestamente, profe, me demoro más. ¿Cuánto? Eh, yo creo que por ahí media horita, profe. Dale, dale 20, ¿vale? Termino un par de cosas aquí ya. Dejo esto en presentación y dale 20 minutos y ya regresamos, ¿vale? Listo. Dale pues.
Profe, Pues, dime, flaca, discúlpeme, qué pena. Lo que señora. pasa es que tengo un problema con el computador y estos son los 20 minutos que usted me dio para terminarlo. Es que se demora en reaccionar esta vaina, profe. Entonces, no sé si podemos dejar la presentación para mañana. Listo, regálame, sigue trabajando en eso, regálame 5 minutos y ya nos ponemos a trabajar sobre Alianza Pacífico. ¿Ah? Regálame 5 minuticos, termino una Vale, cosa. Listo, dale. tranquilo. Ok, Gracias. dale.
Flaquita, perdóneme la vida. Sabrina. Sabrina. Profe, acá estoy. Es que el celular está conectado. Perdón, viejita, porque si uno se queda en la oficina lo atacan por todos lados. Listo, mamá. Sí, yo sé. Entonces, ¿qué es la Alianza Pacífico? Dale pues. La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por 4 países miembros: Chile, Colombia, México, Perú, 4 países en proceso de incorporación y 4 países asociados y más de 40 países observadores en 4 continentes. Perdón. La propuesta de la Alianza Hispanoamericana se dio a conocer en Lima, Perú, el 28 de abril del 2011 a través de la Declaración de Lima. Para el año 2020, la Alianza del Pacífico tiene 3 representantes y miembros en la OCDE: Colombia, Chile y México. Lo Perfecto. que ¿Qué es la OCDE? Busque rápido. Colombia hace muy pocos años le tocó meter un poco, ¿no? De dinero en dólares para poder pertenecer a eso. Eso fue en el gobierno de Juan Manuel Santos. No me grite. Profe, ¿puedo culminar la lectura mientras que carga mi celular, mi computador? Discúlpeme, profe, es que estoy acá como con las uñas. Bueno, Bueno, ¿cuándo va a comprar un em, computador? Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Organización para la profe, Cooperación y el Desarrollo Económico. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo compra el computador? Ojalá antes de graduarse de profesional, ¿vale? eso voy a intentar por lo menos mandar a arreglar este mes. Ok. Una, una, una característica es que el participar en la OCDE no es solo que yo coloque una plata y llegue, sino le van a colocar una cantidad de registros, inconvenientes económicos, me refiero, porque le solicitan a Colombia muchas características para estar en eso. ¿Listo? Entonces, para el 2020, la Alianza del Pacífico tiene 3 representantes miembros de la OCDE: Colombia, Chile y México. Continúa. Lo que lo acerca a ella. El proyecto fue una iniciativa del entonces presidente de Perú, Alan García Pérez, quien extendió la invitación a sus colegas de Chile, Colombia, México y Panamá, con el propósito de profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con los países asiáticos de la cuenca del Pacífico, sobre la base de los acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los estados parte. Panamá ha ingresado a esta alianza en calidad de observador. Perfecto. Cuando se generan los bloques económicos, muchos de los países, como lo hizo Alan García, quieren que se pertenezca a más organizaciones, ¿sí? Para de esta manera se generen impactos, se generen desarrollos económicos que sean mucho más viables para el desarrollo de lo que implican estos acuerdos comerciales. Eso no es pie de garantía, pero sí genera un impacto más fuerte. ¿Por qué? Porque para pertenecer a la OCDE yo tengo que certificar, por ejemplo, las buenas prácticas de manufactura, y eso garantiza que los productos tengan muchos más controles. Entonces esa sería una idea, pues, interesante de manejar para esos países miembros de los bloques económicos. ¿Listo? Muy bien. Dale pues. Vale, los objetivos como los conocimos en todas las alianzas, según la Declaración de Lima, la intención de la alianza es alentar la integración regional, así como un mayor crecimiento y desarrollo y competitividad de las economías de sus países. ¿Para qué? Para un segundo ahí. ¿Para qué sirve la competitividad? No, me devuelvo.
¿Qué es el para el crecimiento? avance, ¿Qué es el desarrollo? ¿Y qué es la competitividad? Eso lo vimos en el módulo pasado. crecimiento, desarrollo y competitividad. Pues la competitividad nos permite ser los mejores, avanzar, ¿no? El crecimiento pues lo da eh, Mira una característica. Cuando hablamos de crecimiento, es cuando hablamos que vía exportaciones y vía eh, acuerdos comerciales, el país recibe más dinero. ¿Cierto? En ese orden de ideas, cuando hablamos de crecimiento económico, es cuando llega dinero a la economía. Después, el proceso lógico es crecimiento, desarrollo y competitividad. Después del crecimiento viene el desarrollo. Ahora, ¿qué hago con ese dinero? Una característica importante es identificar el desarrollo económico se da ligado a más vías 4G, colegios, hospitales. ¿Por qué? Porque con ese dinero estamos dando calidad de vida. De pronto cuando hablo de vías puedo hablar de transporte. Ojalá en Bogotá el sistema masivo de transporte fuera de mayor calidad. Yo puedo defender el transporte de Bogotá, específicamente el Transmilenio, porque cuando uno está dentro de ese tema, ya dentro del bus ese, ya se hace rápido el transporte. Lo aburridor es montarse en esos buses rojos o en los azules que son los, se me olvida el nombre, ayúdame, los alimentadores, ¿cierto? Pero si hay un mejor desarrollo, si tengo mejor transporte, un metro podría ser una solución, pero un metro que sea acorde o consecuente con la realidad que está viviendo la ciudad o el país para su defecto. Y la competitividad es la que me hace ser altamente productivo en comparación con otras economías. Entonces, una opción de percibir dinero, creo que estamos hasta la saciedad de decirlo. Sí, mandemos materia prima, es una buena opción, pero también coloquemos opciones de mandar producto intermedio o producto terminado, que generan mucha mayor rentabilidad. Tecnificar las empresas o la industria colombiana. ¿Eso que hace? Que se disminuyan los costos de producción y yo pueda sacar un precio de venta al público mucho más pertinente. Me explico, si tenemos muy buena tecnología, esto es un ejemplo, y Perú produce zapatos y Colombia también, que los de Colombia se precian por su buena calidad y un muy buen precio. Eso es lo que hace la competitividad. ¿Listo? Continúa. vale. A la vez que se comprometieron a avanzar progresivamente hacia el objetivo de alcanzar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. 7 años después, la Alianza del Pacífico se ha consolidado como un mecanismo regional innovador, flexible y visionario, con metas concretas, claras y coherentes con el modelo de desarrollo y la política exterior de los 4 países miembros. Este esfuerzo Para conjunto. un segundo ahí, para un segundo ahí. Entonces, analicemos este pedazo. Esto es importante entender y aquí es cuando nos damos cuenta que lo que está pasando actualmente no se había contemplado en ningún modelo económico. Uno sí puede hablar de una pandemia y la gente se cuida o se muere o sale un medicamento, pero no que fuera tan complejo como el tema del COVID, específicamente por esta partecita que dice acá. Libre circulación de bienes se siguen manejando con COVID o sin COVID, siguen manejándose exportaciones e importaciones, claro, en menor escala, pero se siguen moviendo. ¿Listo? El tema de vacunas, por ejemplo. Cuando hablamos de servicios, lo mismo, cuando hablamos de capitales, pues seguimos generando inversiones o si no, ¿con qué dinero se compran las vacunas? Me imagino que se generarán más deuda externa, se propenderá porque la empresa privada también tenga acceso a comprar las vacunas. Em, el tema de las jeringas, el tema de las personas que van a colocar las vacunas y eso genera pues un incremento leve, pero hay un incremento pues en empleo y en características. Pero lo complejo es esto, y las personas. Si yo tengo movilidad, Sabrina es un país y nosotros tenemos libre movilidad, usted o su novio, usted, su esposo o su novio y mi esposa o mi novia tengan la posibilidad de circular, pero si los dejo circular libremente, ¿cómo se estaría manejando el tema de la pandemia?
específicamente cuando hay unas cepas agresivas en Brasil, en África. Si dejamos esa libre movilidad, voy a generar un impacto. Entonces, dentro de los acuerdos comerciales debería contemplarse una situación como la actual. Por ejemplo, el gobierno nacional cerró todo tipo de viajes desde Brasil hacia Colombia. Inclusive es una frontera. Y también empezó a mirar cómo cierra la libre movilidad, perdón, de personas desde Perú, que también tenemos una trifrontera ahí pegadita. ¿Listo? Muy bien, dale pues. 7 años después. Vale. Entonces dice, 7 años después, este esfuerzo conjunto es considerado como uno de los progresos de integración más exitosos de la región y ha generado un amplio interés regional, perdón, internacional, como lo demuestran los 55 estados que hoy son observadores de la alianza, así como los 4 países que se adelantan negociaciones para convertirse en estados asociados. Muy bien. Dale. Durante el encuentro presidencial durante el encuentro presidencial en que se suscribió la Declaración de Lima, el entonces presidente de Perú, Alan García, sostuvo que nuestros 4 países y en el futuro próximo Panamá representamos 200 millones de habitantes. Dice él, nuestros países expresan el 55% de las exportaciones latinoamericanas. Esta no es una integración romántica, una integración poética, es una integración realista ante el mundo y hacia el mundo. Perfecto. ¿Qué, Mm, qué produce Colombia? Café, petróleo, Ujú. Flores, flores. cacao, bananos, todo ese cuento. Perú, Perú, ahí está en la ficha. eh, o sea, no es tanto como si fuera el examen de sino es entender qué es lo que tienen esos países para que se vuelva, o sea, lo que dice Alan García es una realidad que no se analiza con detalle, porque efectivamente, ¿qué es lo que exporta Chile? ¿Sí? Y de Chile podemos hablar de minerales, cobre, oro y un poco de cosas de extracción. Y México, entonces aquí empezamos a mirar, es un muy buen bloque económico, hay una muy buena característica con este bloque económico, pero debemos tener en consideración unas realidades. El Estas tema es son que Perú, perdón, profe, el tema es que Perú tiene mucho más comercio, o sea, mucho más ampliado. Perú exporta cobre, oro, plomo, eh, y pues a muchos países, digamos, el principal es China, Estados Unidos, India, Corea del Sur, Japón. perfecto, pero entonces también entendiendo que Chile también produce cualquier cantidad de minerales, Colombia produce, no, perdón, extrae un poco de minerales y que en bloque puede ser mucho más pertinente para desarrollarlo. Ahora, sí las alianzas han sido pertinentes, pero también hay que trabajarlas un poco más y estarlas renovando como un escenario de calidad. Porque vuelvo y repito, solo estamos enviando esa materia prima. El momento es cuando eso se acabe. ¿Qué pasa con el bloque económico, con la Alianza del Pacífico? Pues vamos a tener inconvenientes. Deberíamos mirar cómo se produce, cómo se le invierte a tecnología. Pregunta que yo te hago y me hago igual. ¿Qué hace con todos esos minerales China? No, ni idea, pero Pues la tecnología viene de allá, entonces de ahí es que hacen los circuitos, los computadores y toda la tecnología porque eso lleva, los circuitos antes eran en oro, ¿sí? Entonces ahora va en cobre y un poco de cosas. Si ellos cogen y utilizan nuestra materia prima para eso, ¿por qué no empezamos a mirar esa opción? Ahora, entrar a competir en tecnología de chips y eso con China, pues es perder el tiempo, pero tendríamos que mirar otro tipo de opciones con las cuales se pueda generar algo. ¿Por qué no empezamos a identificar qué hacemos con el reciclaje? Se botan un poco, ¿no?, de computadores, televisores, las baterías, eso tiene otro proceso. ¿Por qué no se hace algo inteligente con eso? Reciclar ese plástico, reciclar de nuevo esos metales. ¿Por qué cuando se caen las torres gemelas va a China y Japón y le dicen a Estados Unidos, yo le compro toda esa basura? Que entre comillas no es basura porque ellos lo reprocesan y vuelven y lo generan como para una nueva producción. Eso tendríamos que tener en cuenta y también puede partir desde un escenario desde la misma universidad.
proyectos productivos que se pueden utilizar no solo desde la basura y el reciclaje, que eso es un tema importantísimo. No sé si viste en noticias cuando se va Donald Trump, inmediatamente Joe Biden firma como 10, 15, 20 cosas de inmediato para reversar lo que había hecho Donald Trump. Y lo primero es hablar de cambio climático, volver a la reunión de países de no sé qué cuento, el G7, el G8. ¿Para qué? Para que entendamos que el cambio climático es un impacto fuerte y podemos empezar a generar opciones y deberían estarse analizando permanentemente estos bloques económicos para irlo mejorando. No solo que se firme, se genere eso de esa manera. ¿Listo? Muy bien. Entre los parámetros, Entre los parámetros que un país debe cumplir para poder integrarse a la Alianza del Pacífico está la vigencia del Estado de Derecho, de la democracia, del orden constitucional y del libre mercado. Los perfecto. cua- Espera un segundito ahí, para que lo aclaremos, por eso está ahí. Acuerdas que ya te había hecho, para que no suene que lo copiaste de manera literal, le has debido quitar los subrayados, ¿cierto? Estado de Derecho, pues que ningún país va a perder su desarrollo constitucional. La democracia, pues que un colombiano no puede ir a votar por el presidente peruano o por el mexicano porque eso ya es derecho constitucional. ¿Sí? Ahí dice del orden constitucional y el libre mercado, pues efectivamente que yo pueda generar comercio, oferta y demanda de mis productos en los otros países de manera libre. ¿Listo? Las cuatro naciones, fundadoras de la Alianza del Pacífico reúnen el 40% del Producto Interno Bruto de Latinoamérica y al sumar toda su producción, si se les contara como un solo país, y si se les contara como un solo país, en el 2012 fueron la novena economía del planeta. Tres de los cuatro países latinoamericanos miembros de la OCDE, Chile, Colombia y México, forman parte de la Alianza del Pacífico. Por su parte, Costa Rica es miembro observador desde el 2012 y en el 2014 suscribió los protocolos para iniciar el proceso de ingreso como miembro pleno del bloque. perfecto. ¿Qué busca Costa Rica entonces? Entrar a un bloque poderoso donde se va a unir. ¿Cuánto fue que me dijiste? A 200 millones de habitantes. Entonces ahí vamos a tener esa potencialidad y si nosotros lo entendemos, ¿qué es Costa Rica? Un país donde hay mucho desarrollo de turismo, hay grandes acuerdos comerciales que pueden generar facilidad. Deberíamos eh, identificar potencialidades. No sé si se unen los cuatro o cinco países para generar tecnología. El tema no es competir, porque ya hablamos de ventaja competitiva y comparativa, pero sí hacer un contrapeso, no un sobrepeso, sino un contrapeso a ese tipo de características. Hay unos artículos, eso no es, bueno, sí es de algunas cosas que te voy a decir si son fuentes muy veraces, otras simplemente especulación. Pero hemos notado que en Occidente estamos perdiendo las empresas. La invitación es a volver a ser empresa porque lo estamos mandando a hacer todo con los tigres asiáticos. En el momento en que estos personajes no quieran o simplemente quieran manejar el poder, nosotros no vamos a tener nada que producir si no lo mandamos todo a producir con ellos. Entonces les estamos mostrando la tecnología, les estamos pagando. A la hora que ellos quieran apoderarse del mundo, pues lo hacen porque simplemente estamos mirando el costo. ¿Cuánto nos cuesta producir un computador en Colombia? Seguramente muchísimo dinero. ¿Cuánto nos vale un computador que lo traemos importado? Pues 1 millón, 1.100.000. Si nosotros hacemos, seguramente ese computador nos va a salir en 7, 8, 10 millones de pesos. El mismo mercado, valga la redundancia, me saca del mercado vía precio. Por eso es bien interesante entender esas ventajas competitivas y comparativas y entender lo que ocurre, por ejemplo, con esta Alianza del Pacífico, que terminaría siendo muy importante, pero nos falta analizarla más de fondo, ¿vale? Iniciamos con Chile. Es la sexta mayor economía de América Latina en términos de Producto Interno Bruto nominal, después de Brasil, México, Argentina y Colombia. También en cuanto al Producto Interno Bruto a precios de paridad de poder adquisitivo. Chile posee la renta per cápita más elevada de América Latina, de 27.000 dólares, y 18.000 per cápita a precios nominales.
el de arriba era el poder adquisitivo. Muy Y pertenece a la categoría de países de ingresos medios altos según el Banco Mundial. La economía chilena ostenta índices remarcables en cuanto a competitividad, libertad económica, desarrollo financiero y se consagra como la economía más dinámica de América Latina. Además, tiene la calificación de la deuda externa más favorable del continente. Ana, ¿tienes el dato de cuánto está en la siguiente? ¿Cuántos habitantes tiene Chile? Sí. ¿En la siguiente? Sí, señor. Sí, señor. El peso chileno, Banco Central, APEC, OCDE, BIP, Alianza del Pacífico, UNASUR, CAN, Mercosur, Bolsa de Valores de Comercio de Santiago, Desarrollo Emergentes, Ingresos. Ay, ya me dio hambre, PIB. 290.000, PIB. Variación del PIB, PIB per cápita. ¿Dónde está la población que no la veo? 8 millones, 18 millones, se me olvidó el dato. 18 millones de Ah, ok. habitantes. 18 millones de habitantes. Es como una tercera parte de Colombia, más o menos, sí. Ok, muy bien. Su principal, ¿qué es lo que mandan estos locos? Espera, yo cierro esta ventanita. Su principal sector económico es el de el de servicios, con un 63,9% del Producto Interno Bruto, el 30, perdón, seguido de la minería, que generó en 2012 del 14,2% y el 57% de las exportaciones con 48 millones, 48.000 millones. 48 mil millones de dólares. Es el mayor productor, es el mayor productor mundial de cobre, litio, yodo y de los productos como uvas frescas, arándanos, ciruelas, manzanas deshidratadas, salmón, truchas y carbonato de litio. Profe, qué pena los numeritos que se me pasaron. Ahí se volaron un poconón de números, sí, pero entonces miremos que es el mayor productor de cobre. Y con cobre se hacen un poconón de microchip y cositas y conexiones. Por eso generó tanto impacto. Fíjate que se quedan enterrados mineros en Colombia y la noticia no es tan fuerte. Se quedaron enterrados unos mineros allá en Chile y eso fue un impacto mundial. ¿Por qué? Porque estamos muy pendientes por los desiertos y por todo lo que genera. Ahora, que eso es contraproducente si no tenemos un cambio estructural rápido, sí. ¿Qué le pasaría a Chile si se le acaba el cobre? ¿Qué le pasaría a Colombia si se le acaba el petróleo? ¿Quién sabe Inclusive, cuál es eso? sí, eso es una quiebra total. Cuando empezamos a hablar que las uvas chilenas y las manzanas chilenas, ojo pues que esto es bien complejo, ¿no? Lo digo por conocimiento desarrollé unas ideas y unos emprendimientos con respecto a hortalizas, frutas, verduras. Tuve unos contactos con una empresa chilena y sí hay una producción de manzanas chilenas, pero resulta que estos personajes compraron unos terrenos en Colombia, sembraron manzanas, las producen en Colombia, sí, y las venden como si fueran chilenas. Y se ganaron un poconón de dinero cuando tenemos la potencialidad, la posibilidad, los pisos térmicos de hacer nuestras propias manzanas, pero seguramente por facilidad, por comodidad, decimos que la traemos de Chile cuando la producción es Colombia. Todo eso tenemos que entrar a analizar desde cualquier estructura y más desde el título que vas a recibir ahora, ¿vale? Vale, profe. ¿Listo? Lo, Continuamos con Colombia. pero espera, háblame un poquitico de importaciones y exportaciones. Vale, bueno, en las exportaciones de Chile vemos que el principal producto exportado de Chile es eh, el cobre, las frutas, productos de pescado, papel, pulpa, químicos, vino y las exporta China, Estados Unidos y Japón. Importaciones de petróleo y productos derivados del petróleo, productos químicos, equipos eléctricos y de telecomunicaciones, maquinaria industrial, vehículos, gas natural, a China, Estados Unidos y Brasil. O sea que
Fíjate que Colombia no aparece en las exportaciones, pero aparece por ahí con el 1.6 de importación, o sea que Colombia le envía a ellos, ¿ya? Pero Sí. encontramos en sus primeros dos puntos China con el 33%, Estados Unidos con el 13%, y en las importaciones China con el 23% y Estados Unidos con el 19%. Entonces aquí tenemos un problema. Por ejemplo, con Estados Unidos hay un déficit de balanza porque exporta el 13% e importa el 19%. Eso hay que entenderlo como balanza comercial para la sanidad financiera del país. ¿Listo? Muy bien. El siguiente es Colombia. Colombia. Muy bien. Bueno, la economía de Colombia es de ingresos altos. Se destaca en el ámbito internacional por el importante crecimiento que ha experimentado en la última década en la explotación de mercancía y por el atractivo que ofrece a la inversión extranjera. Es la cuarta economía más grande de América Latina tras Brasil, México y Argentina. En la clasificación internacional con más de 50 millones de habitantes, se encuentra dentro de los 30 mayores del mundo. Colombia participa en varias organizaciones y comunidades internacionales en busca de cooperación y consolidación de acciones para el desarrollo económico. A nivel global, forma parte de la Organización Mundial de Comercio, OMC, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, y el bloque de países emergentes, CIBETS. Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica. A nivel continental, es integrante de organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comunidad Andina de Naciones, también la Unión de Naciones Suramericanas y de manera reciente la Alianza del Pacífico. Perfecto. Entonces miremos que si nos comparamos con Chile y con otras, Colombia pertenece un poco, ¿no?, de organizaciones que generan impacto económico poderoso. La pregunta es, ¿los estamos utilizando de la mejor manera? Hace muy poco fue que entramos a la OCDE. Pues muy poco, no hablo de 8 días, hablo como unos tal vez 6, 7 años. Fue difícil entrar ahí porque tocaba cumplir con unas características específicamente medioambientales, ¿cierto? Pero acá seguimos sufriendo de problemas medioambientales, también sufrimos de cobertura gubernamental en servicios básicos. Me puedo referir a lo que pasa en La Guajira, lo que pasa en el Chocó, donde empezamos a entender pues esas distintas realidades. Mm, ¿Qué más podemos decir de esto? Con la Comunidad Andina de Naciones, pues se generaba un desarrollo importante con lo que podía ocurrir con Venezuela antes de todos los problemas de el presidente actual y el anterior, porque pues Venezuela pues es mi hermano, sí, comercial, lo veríamos anteriormente, eran muchos millones de dólares lo que se generaban como exportación. Yo imagino que recuperar la economía de este país va a ser un poco complejo, pero si Colombia está en los mejores términos nosotros podemos servirle como despensa a Venezuela. Venezuela tiene pisos térmicos, también es un país también muy rico, pero se están robando los metales preciosos del petróleo. Entonces una manera sería poder coayudar a los ingenieros petroleros de Venezuela claramente saben mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque pues tienen 3 y 4 veces más petróleo que Colombia y ellos sí tienen una gasolina muy económica, tienen sus refinerías y Colombia pues no lo tiene. ¿Listo? Muy bien. Dale. Vale, profe. Bueno, en cuanto a las exportaciones, Colombia exporta petróleo, Chile, tenía- carbón, esmeraldas. Señor, Chile hablaba de un PIB a precios como de 17.000, ¿cierto? del Producto Interno Bruto, Del per cápita, sí. Chile per cápita tiene 15.000. Perfecto. Y Colombia está en los 6.500. Listo, muy bien. Dale pues. Ok, entonces decimos que, como decía, los productos exportados, petróleo, carbón, esmeraldas, café, níquel, flores cortadas, plátanos, prendas de vestir. A Estados Unidos, Unión Europea, China, Panamá, Ecuador, México.
Sí, pero entonces Y mira una característica aquí importante. Cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando del 29% y en importación del 25%. Ahí teníamos como un superávit. Obviamente ahorita estamos en déficit por la cantidad de características y problemas que tenemos ahora, pero mira lo que está pasando. Ya estamos en un 20% de importaciones de China y de la Unión Europea. ¿Listo? Entonces el tema es, con Estados Unidos podemos estar de manera positiva en balanza comercial, pero con los demás ya empezamos a tener algunos inconvenientes. Si estuviéramos hablando y tuviéramos a Venezuela como un país normal, estaríamos hablando que sería el uno o el 2 por encima de Estados Unidos o entre Estados Unidos y la Unión Europea. A nosotros nos interesa sobremanera que Venezuela vuelva a ser un país normal, un país con características naturales que entendamos nosotros que la primordial característica es que yo no voy a hablar de matar, pero que desaparezcan los personajes malos en Venezuela, ¿cierto? Porque ese comercio va a generar un impacto realmente positivo. La economía venezolana eh, se va a demorar cerca de, este simplemente es un contexto económico, 20, 25 años en recuperarse de una manera importante. ¿Listo? Muy bien. vale, hasta los años 50, incluso hasta la década anterior, el principal medio de Colombia para obtener divisas se centró principalmente en las ventas extranjeras de café. Sin embargo, existen varios sectores que hicieron que Colombia fuera uno de los países más reconocidos por su producción, como son las esmeraldas y la floricultura. También se destacan los sectores de la industria automotriz, textiles y un gran exportador de oro, zafiros y diamantes, entre otros productos. Perfecto. México. Vale, la economía de México está basada en el mercado libre orientado a las exportaciones. Es la primera economía de Hispanoamérica, la segunda de América Latina y la tercera economía, eh, se me olvidan las siglas, pero Producto per cápita. eso, de mayor tamaño de toda América. Solo después de la de los Estados Unidos y la de Brasil. Según datos del 2014, el Producto Interior Bruto supera el billón de dólares, convirtiendo a la economía mexicana en la tercera más grande del mundo y la número 13 por Producto Interno Bruto nominal. Las corporaciones Moody's y Fitch le han otorgado grados de inversión a la deuda soberana de México. Perfecto. ¿Qué significa eso de Moody's y Fitch? Esas son calificadoras de riesgo donde da certeza que por cada peso que debe la economía mexicana tiene tantos centavos para pagarlo y ahí hablamos de una calificación entre comillas buena. ¿Cuál es el gigante problema que tiene México? El tema que sufrió Colombia hace un poco de años con el narcotráfico. No estoy diciendo con esto que Colombia no adolezca de eso, pero no fue tan dramático como nos fue con Pablo Escobar, con los Orejuela, con toda esa vaina que tenemos en nuestra historia reciente, compleja, con el tema del narcotráfico. ¿Listo? Muy bien. Vale. A pesar de su estabilidad macroeconómica que ha reducido la inflación, Espera, analicemos un poquitico como hicimos con los anteriores, a ver qué vale, información podemos encontrar. Aquí tenemos que son 10.000, son como 3.500 dólares per cápita más que Colombia. ¿Cuántos habitantes tiene esta gente? De este país, perdón. mm, Pertenece a la búsqueda Alianza del Pacífico, G20, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa Nacional de Valores, Desarrollo Emergente. ¿No sabes cuántos son? No. 126 millones. 126, el triple de Colombia, muy bien. Casi el triple. Exportaciones, máquinas. Entonces tenemos a Estados Unidos, Canadá y China. Bueno, pero fíjate que México tiene las exportaciones todas, entre muchas comillas, todas son para Estados Unidos, que le sale mucho más barato, ¿cierto? Que Canadá, que también le queda muy cerca, y China es el 1%, y Alemania, el resto. Este es un acuerdo comercial muy interesante porque es muy viable, mucho más barato, pues mandar, tenemos frontera terrestre, entonces la competencia de productos, de ejemplo,
Si México produce mogollas y Colombia produce mogollas, pues competirle es muy difícil de Colombia a México por la cercanía que tienen ellos. Entonces los fletes son mucho más económicos, que es uno de los temas muy costosos, el tema de entregar los productos. ¿Listo? Muy bien. Ahora sí, léelo. Vale, a pesar de su estabilidad macroeconómica que ha reducido la inflación y las tasas de interés a mínimos históricos y que ha incrementado el ingreso per cápita, existen grandes brechas entre ricos y pobres, los estados del norte y los del sur, y entre la población urbana y rural. Algunos de los retos para México son modernizar el sistema tributario y las leyes laborales, así como el reducir la desigualdad de ingresos. Perfecto. Esa es una batalla de la gran mayoría. Bueno, en todos los países ocurre. El tema es, ¿estarías dispuesta? Voy a hablar de capitalismo y socialismo por un segundo. Tú te ganas como 2,5 millones de dólares. ¿Y estarías dispuesta a sacrificar el 40% de tu ingreso para que alguien gane más? No. Perfecto. Entonces ahí viene una respuesta muy lógica de mercado, donde por qué yo le voy a dar, yo Sabrina Russo le voy a dar, no sé, 500,000 de mi ingreso a Alejandro porque él gana muy poquito y ganemos todos igual. Eso no tiene, o sea, no tiene como una connotación muy lógica. Sin embargo, el socialismo no dice eso, pero sería como asemejarnos a una misma figura. Si entiendo un poco lo que pasó en Venezuela o lo que escuché mientras estaba el gobierno de Chávez, si Sabrina tenía 2 casas, el gobierno te quitaba una. Y el pensamiento de él es, ¿por qué Sabrina tiene 2 casas si vive en una? Lo que no entiende es que Sabrina también se esforzó por comprar una casa y el mismo capitalismo generó una opción. De hecho, uno es un poco complejo porque uno puede tener una patrimonio. Tú compraste tu casa y te fuiste a vivir en ella, ¿cierto? Pues quisiera tener el gusto de poder decirlo, profe, pero es la casa de mi mamá. Bueno, pero la compraron ustedes Mamá. y viven en ella. Mi mamá antes de que yo naciera, sí, sí, señor. Perfecto, pero aquí viene una característica que yo puedo hacer un esfuerzo gigante en comprar no una casa, sino en conseguir la cuota inicial de una casa. Y simplemente lo que hago es la pongo en renta y que esa renta se encargue de pagar las cuotas y sigo viviendo con mi mamá. Y al cabo de 10 años ya tengo un activo propio, sí, con los recursos o con el dinero de otro. Que eso es una diferencia clave en lo que significa el capitalismo, el capital, ¿cierto? Y el socialismo, que es darle la misma cantidad de oportunidades a las personas. Pero entonces, ¿qué hago? Si una casa me vale 1,000 millones, pues yo no compro ninguna casa, sigo viviendo con mis padres y meto 10 cuotas iniciales y pongo todas esas casas en renta. Al cabo de 10 o 15 años, todas esas casas terminan siendo mías. ¿Entiendes lo que digo? Sí, Y ahí habría una connotación de no la pagué solo con mi dinero, sino utilicé o apropié la característica de una financiación, alguien que la alquile pues termine pagándola por mí y se generó un capital que no esperaba y que al final terminará siendo mío. Que se aprecia o se deprecia, normalmente la vivienda antes de pandemia siempre se apreciaba, o sea, valía más. Sin embargo, si al final yo no pagué nada, y me queda ese patrimonio a mí, pues voy a tener una ventaja comparativa frente al resto, porque después cuando la casa no se deba al banco, los ingresos plenos van a ser para mí. ¿Listo? pero serían como 10 años de pago, o sea, en arriendo esa propiedad para que se Sí, pueda pagar sola. sí, sí, claro, simplemente yo pongo mi patrimonio, o sea, ese activo, esa inversión inicial la colocaría como un activo mío que yo me olvido de él, simplemente que me paguen el arriendo, cuando me paguen el arriendo, con eso voy y pago la cuota. La poquita plata que queda la ahorro para pagar los impuestos y lo que se dañe. Y al final de 5, 10 o 15 años que yo tengo, ya la propiedad es mía, que está destrozada o no, no importa, porque si yo la pongo en venta ya tengo 100 o 200 millones, cuando yo coloqué simplemente una cuota inicial que fueron 20 o 25. El costo de oportunidad es alto, pero me quedó el dinero. ¿Y qué hago? Sigo viviendo con mi mamá. O lo que hacen otras personas. ¿Y Compran qué 3 o 4 podrá? viviendas, cogen el arriendo y se van a vivir a otro estrato social y simplemente tienen una estructura de mayor calidad de vida y al final se queda con esos patrimonios que serán de él. Son opciones de otras personas compran una casa de 3,000 millones, es un pésimo negocio, yo meto los 3,000 millones en un banco que me produce muy poco y al final me quedan, no sé, 20 millones de pesos y yo busco un arriendo de 10 y vivo en un palacio y le destruyo la casa a otro.
y al final me queda plata. Son opciones naturales de renta y eso solo lo permite el capitalismo. ¿Sí me entiendes? Sí, lo que entiendo. Es interesante analizarlo mejor. Perfecto. ¿Sí me entiendes o no mal? Si me hago entender, sería el ideal. Está bien. Vamos a la siguiente y ya casi terminamos. Perú. Espérame un segundo, flacas, dame un segundo. ¿Ya sale? Vale, Sí. Flaca, regálame 3 minuticos, ¿vale? vale, profe. Listo, nena, dale pues. Vale, profe. Entonces seguimos con Perú. Su capital es Lima y su moneda es la sol. Perú es la economía número 50 por volumen de Producto Interno Bruto. Su deuda pública en el 2018 fue de 49 millones de euros y 58 millones de dólares, con una deuda del 26% del Producto 58.000 millones. Si fuera 58 millones de euros solamente, sería un país multimillonario. 58.000 millones. 58 millones de dólares, con una deuda. Lo que pasa es que si uno habla de 58 millones de dólares para ti, para mí es toda la plata del mundo. Pero 58 millones de dólares para un país como México, como Perú, como México, como Colombia no es nada. Sí, profe, tiene razón, es que no estoy acostumbrada a verlo a nivel macroeconómico. Hay esas cifras, sí, esas cifras. Ojalá yo tuviera que sea $1.000.000, como uno dice. Eh, con una deuda del 26% del Producto Interno Bruto. Su deuda per cápita es de 1.5 billones de euros. billones de euros. Por habitante son 1.832 dólares. Eso es un poco ¿no? de plata. Entonces, mira un análisis que se puede identificar acá. Esa información está muy interesante. Pero entonces, eh, ¿tienes hijos? No. No, para nada, por ¿Vas a favor. tener hijos? Por allá los 40, profe. Perfecto. Entonces, mira una cosa, está bien. Por ahí en 20 y pico años vas a tener hijos. Resulta que ese hijo, que todavía no lo tienes planeado ni con quién, ya debe plata y no ha nacido. Eso es lo complejo de la deuda externa de un país. Entonces, ¿qué es lo que propende El gobierno analiza unos factores un poco complejos. El primero puede llegar a ser que ojalá la población no fuera tan grande para no alimentar tantas personas. Ahí puedo estar hablando de unos economistas como Adam Smith y David Ricardo, pero la otra parte del gobierno quisiera que existieran muchas más personas que paguen impuestos. Entonces, el gobierno imagina que Sabrina va a tener 3 y 4 hijos y que cada hijo de Sabrina va a tener entre 3 y 4 hijos. Y resulta que Sabrina, si tiene uno, es mucho y lo va a tener dentro de unos 20, 25 años. Y resulta que los muchachos de hoy no quieren tener hijos. ¿Por qué? Por el desgaste, por la mamera, por el divorcio, por la separación, por lo que sea, porque el mundo está complejo. Entonces, traer un hijo al mundo es muy difícil. Sin embargo, la base
impositiva o los impuestos se van a reducir y los gobiernos no van a tener el dinero para pagar esa deuda externa. Eso es lo que hace un poco complejo esos análisis, pero esta información está tremenda, Flaca, muy bien. Dale al siguiente, por favor, al siguiente punto. Vale, durante los años 80 la economía peruana estaba basada en la explotación, procesamiento y exportación de productos de recursos naturales, principalmente mineros, agrícolas y pesqueros, debido a las fallidas políticas de industrialización llevadas a cabo en los años 50, 60 y 70. Cambios abruptos de visión gubernamental, producto de dictaduras recientes y marcos constitucionales con enfoques proteccionistas. Mira, hace un tiempo, hace bastante tiempo, un economista peruano, no recuerdo el nombre, el apellido es de Soto, generaba unas complicaciones específicamente en esas políticas de industrialización. Resulta que Perú manejaba algo así como el 30% de su economía era normal y el resto era una economía, entre comillas, subterránea. Me explico. Para comprar una tierra, para montar una empresa, en Perú se demoraba más o menos de 6 a 7 años. Todo el papeleo, la burocracia. Entonces, ¿qué pasaba? Solo el 30% era legal. Entonces, ¿qué pasa? Sabrina trabajaba en una empresa normal, recibía su salario y ella podía llevarlo a su banco. Pero ella tenía que comprar en ese submundo, que era el mercado y esas características. Estas personas no tenían cuentas. Entonces, ¿qué pasaba? Se generó una inflación un poco extraña y el país no lo entendía hasta que de Soto, Hernández de Soto, creo que era el otro, Hernando de Soto, perdón, era el nombre. Este personaje empezó a hacer unos análisis. Si a Sabrina le pagan 100.000 pesos, ¿cuál es la moneda de Perú? El sol. El sol. Y después fue el nuevo sol. A Sabrina le pagan 100 soles, 100.000 soles. ¿Qué hacía Sabrina? Iba y compraba papel higiénico, carne, pollo, mercado, ¿sí? En ese mercado donde el dinero no retorna al banco, sino la gente guarda su dinero. Entonces, la economía fallaba porque a Sabrina un banco le pagaba 100.000, y esos 100.000 no volvían al banco. Cosa diferente que pues, sí pasa en Colombia. A mí me pagan o a ti te pagan y uno simplemente hace un traslado financiero porque todos los colombianos, si no es el 99% de los colombianos, todos tienen cuenta. Inclusive los que no estaban bancarizados, o sea, con cuentas o estaban reportados en el sector financiero, los bancarizaron con los auxilios del COVID. El que no tiene cuenta, pues habrá una, ¿cierto? Para poderle consignar las ayudas. Entonces, en Colombia todo el mundo está con bancos. En los años 50, ¿cierto? En Perú no existía eso, hasta que se dieron cuenta y empezaron a entenderlo. Por eso los cambios abruptos de visión gubernamental, como dice acá, el enfoque proteccionista. Otro escenario es, vamos a proteger la industria nacional, que eso era bien complejo. ¿Será que le damos la entrada a Coca-Cola o mejor mantenemos una industria colombiana de gaseosas que venda una bebida negra? Por costos, es mucho más barato permitir que entre Coca-Cola y Pepsi a que se maneje el resto como de características costosas que significa generar la producción de una bebida como esa en Colombia. Lo mismo que hablamos de los computadores y la tecnología. ¿Listo? Muy bien. Vale, entonces en Espera que se cuanto a, bloquee. Espera que se me bloquee esta vaina. Listo, dale. bueno, entonces acá hablamos de el producto per cápita interno, per Sí. cápita nominal es de 7 millones, No, perdón, no, de no, 7 no, no. 7.000, de 7.000. Ah, ok. Si 7 millones me voy a vivir a Perú. Y lo que más se exporta es cobre, oro, plomo, zinc a China, Estados Unidos, India, Corea del Sur. Perfecto. Entonces miremos aquí los países poderosos que aquí encontramos tanto en importación como en exportación. Encontramos a China y Estados Unidos y a China y Estados Unidos. Listo, muy bien. ¿Qué tenemos ahí? Cobre, oro, Las plomo, zinc, estaño, molibdeno, plata, petróleo, gas. Por así, aquí que compramos productos plásticos, maquinaria, vehículos, hierro, acero. Listo, muy bien. ¿Qué más me ibas a decir de acá? No, las importaciones que es
productos derivados del petróleo, productos químicos, plásticos en China, Estados Unidos y Brasil. Perfecto, muy bien. Y esto es la última, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Muy bien, Flaca. Bueno ese aporte de lo que encontramos en Perú. Eso genera unas luces y una idea bien interesante. ¿Qué, qué información, perdón, qué es lo que dice que el computador se traba? ¿Qué era lo que estabas haciendo? Profe, es que es un Hewlett Packard de hace como 10 años. Por eso, pero ¿qué Entonces, era lo que estabas haciendo? en la presentación que usted me pidió, profe, Sí. es el comparativo de los bloques económicos con, pues yo me basé en el contenido programático para llenar el parcelado, la voy a hacer ahorita. Sí, sí, Ejercicio de pero aplicación. tal cual como aparece ahí. No mire unas clases grabadas que eso es de otro profesor que no he borrado, sino que estaba full ocupado. Pues precisamente estaba tratando de mirar las clases como para guiarme en las presentaciones que hacía falta y me di cuenta que no eran las clases. No, no, ya ves que como desde la 8 me falta borrar algunas cosas que no he podido, esas las voy a borrar mañana, seguramente que me quede un espacio. Pero entonces manejémoslo así, el contenido programático lo maneja exactamente igual como aparece ahí en el PIC, ¿listo? Y lo vas llenando ahí. Vale. Pero Y entonces dice que es el comparativo entre bloques económicos y las recomendaciones para el comercio exterior colombiano. Usted me había muy pedido bien, una eso es una opción. ¿Sabes también que me gustaría? Hay unos videos corticos de eso que hemos visto también para que lo tengas ahí y los podamos pasar. Búscate videos cortos de 8 o 10 minutos de los acuerdos comerciales para que vayamos colocando como para las siguientes clases, ¿vale? Ah, ok, vale, profe. Y los vas colocando ahí, o sea, como una mini presentación, tu nombre y tal, y colocas Alianza Pacífico. Yo sé que la vimos, pero como colocar una característica para que no salga de este lado, sino como investigación tuya para que la universidad no me moleste. ¿Vale? Listo, señor. Entonces para mañana queda esto. El Entonces puedo comparativo. el Muy bien. comparativo y como complementar con un video o algo así. Sí, sí, ¿cuántos días nos faltan? ¿Hoy qué es? Ya No, el miércoles, el 3 creo, si no estoy mal, se termina. 3 decía en la plataforma el 3 de febrero. ¿pasado mañana? Sí, señor. ¿Así es rápido? Bueno, listo. Sí. No, yo creo que falta más. Averigüe bien, o yo averiguo, ¿no? Pues es que yo ya, es que yo ya hice el parcial final con el profesor de la segunda clase. O sea, el miércoles se Sí. acaba. Listo, listo, no importa. Entonces hagamos ese comparativo y lo manejamos en estas dos clases, ¿vale? Y manejemos el parcelado. De hecho, en el parcelador, cuando lo hagas, te vas a dar cuenta y me dices efectivamente que es mañana. Profe, y pongo así, es que yo estuve viendo el contenido programático y como desde la 9 hasta la 16 es Sí, el mismo tema, entonces lo pongo así tal cual en el parcelado. sí, pero lo colocas así y me colocas CAN. Colocas lo mismo y colocas Alianza Pacífico. Colocas así. ¿Ya me entiendes? Ah, ya, 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 ok. Perfecto, que no se vaya a repetir, ¿vale? Flaca. ¿Listo, profe? Listo, mi vida. Bueno, Entonces dale pues y mañana intenta conectarte un poquito antes. sí, sí, señor, discúlpeme, profe. Listo, Pero yo para dale pues. Cuídate mucho entonces y dale. mañana nos vemos. Dale pues. Igualmente, profe, Bueno, descanse, que esté muy chao, bien. que estés bien. Chao. Chao.